todos con mucho gozo, con ánimo y con mucha fuerza. ¿Ya desayunaron? ¿Sí? Pues, aleluya. Vamos a empezar, amados Ajim, vamos a estudiar la parashá. Esta parashá, la parashá Vayera, va de Génesis 18, verso 1, al capítulo 22, verso 24. Génesis, Bereshit, capítulo 18, verso 1, al capítulo 22, verso 24. Y la Haftará, la conclusión es Segunda de Reyes, capítulo 4, versos del 1 al 37. Amén. En esta parashá encontramos, entre otros, los siguientes puntos: la visita de Yahweh y los Malachim a Abraham, la promesa reiterada de un hijo para Abraham, la intercesión de Abraham, la negociación de Lot, la destrucción de Sodoma y Gomorra, el nacimiento de los moabitas y los amonitas, el rescate de Sara, el nacimiento de Isaac y la consagración de Isaac. ¡Aleluya! Así que esta parashá es muy, muy interesante. Vamos a hacer, como siempre, un pequeño contexto para empezar. En la parashá anterior vimos cómo Abraham fue llamado y fue escogido, pero no nada más eso, sino que fue levantado como un creyente verdadero, como un ejemplo para nosotros, para Kabod de Yahshua HaMashiach. Desde su llamado, Abraham tuvo la misión de separarse, de apartarse de todo lo mundano. Vimos también las primeras pruebas que enfrentó, ¿verdad? Decíamos que cuando uno viene a la Torá no significa que nuestra vida vaya a ser color de rosa. Habrá pruebas, habrá aflicciones, habrá tribulaciones, pero de todas ellas nos librará Yahshua. ¡Aleluya! También vamos a ver la muestra más grande que aunque sea así brevemente, la muestra más grande de amor entre Yahweh y sus hijos, que es la Brit Milá. La Brit Milá, sí, porque la circuncisión es un pacto que hizo Yahweh con nosotros, no lo hicimos nosotros con él. Amén, vamos a repasarlo, vamos a Génesis 17, un capítulo atrás, aleluya, sí, y vamos a leer desde el verso 1, dice: era Abraham de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo: yo soy el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Elohim habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás de padre de muchedumbre de gentes, y no llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por grande muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto, subrayen ahí, amados aquí, mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Y daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Elohim de ellos. Dijo de nuevo Elohim a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones, es decir, que es un pacto eterno. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe de ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Mucha atención, porque muchos nuevecitos le dicen: no, la circuncisión ya no. Aquí está bien claro. Verso 14. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Así que hay muchas almas que se conectan y les agradecemos que se conecten. Sin embargo, si no entran al pacto de la circuncisión, están perdiendo el tiempo y serán cortados del pueblo. Aquí está: el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio será cortado del pueblo. Vamos a verlo en el nuevo pacto, vamos a verlo en el Brit Hadashah, vamos al libro de Lucas, Gilel, Lucas, sí, en el capítulo 2, en el verso 21, para todos los nuevecitos, para que se gocen. Aleluya. Si Yahshua hubiera venido a abolir este mandamiento, él mismo no lo hubiera cumplido. Pero aquí está:
Vamos a Lucas 2:21 y dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, ahí está, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yahshua, el cual le había sido puesto por el Malaj antes de que fuese concebido. Entonces, Miriam y Joseph llevaron a Yahshua a la Brit Milá al 8º día. Aleluya. Así que todos a entrar al pacto de la Brit Milá. Todos a entrar al pacto de la Brit Milá. Vamos a Romanos 3 en el verso 1. Romanos 3 en el verso 1, y así los nuevecitos van a poder tener toda la información. Dice Romanos 3, verso 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Verso 2. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Elohim. Y muchos te dicen, no, es que ya estamos en la fe, ya no estamos estamos en la gracia, ya no estamos en la ley. Vamos a Romanos 3:31. Romanos 3:31. Dice, luego por la fe invalidamos la Torá en ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. Aleluya. Así que todos al pacto, amados Ajim, todos al pacto. Y pudiéramos hablar mucho sobre la Brit Milá, es un tema muy hermoso, pero ya está ministrado en varios temas. Está en la Parashá Vayera y está en la Parashá, Lech Lejá. También está ministrado en un tema que pueden encontrar en este canal que se llama Brit Milá. Y también está ministrado en los 5 libros de Moisés, capítulo por capítulo. Así que vamos a estudiar esos temas todos. Si tú ya estás en el pacto, tal vez valga la pena, no tal vez, yo creo que vale la pena que los repases. ¿Por qué? Porque a lo mejor a muchos el estar circuncidados ya se les hace como normal. Y dicen, bueno, pues ya pasé eso, ya estoy en el pacto y ya. No, es bueno repasar, porque el pacto lo hizo Yahweh con nosotros. Y ese pacto es muy importante. Ahorita están naciendo muchos bebés y al 8º día los llevan a la Brit Milá y nos gozamos. Y yo con varios ajim les he dicho, vamos a hacer fiesta, vamos a danzar, vamos a exaltar, porque un nuevo hijo de Israel ha entrado al pacto. Aleluya. Es una bendición que los niños entren al pacto al 8º día, porque desde ese momento en adelante ellos y su descendencia están consagrados, están dedicados al Eterno. Bendito es Yahshua HaMashiach. Vamos a regresar a Génesis 18, amén, y vamos a ver algo bien bonito. Génesis 18, verso 1 dice, después le apareció Yahweh, ¿a quién? A Abraham, en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Quiero hacer esta aclaración porque vale la pena. Hay muchas congregaciones pseudomesiánicas. Lo digo tal cual porque se enseñan mentira. Por ejemplo, está el supuesto rabino, moré o como le quieran decir, y se pone, no sé, Moshe, Isaac, Abraham y Jacob, pero está incircunciso. Démonos cuenta que el Eterno le cambió el nombre a Abraham cuando le dio la Brit Milá. Le dijo, ya no vas a ser Abraham, sino Abraham, pero entra al pacto. ¿De qué le sirve a una persona llamarse Moisés, David, Elías, si no está en el pacto? De nada, no le sirve de nada. Entonces, si tú te encuentras con una congregación pseudomesiánica, donde te enseñan cábala, donde te enseñan mentiras, donde mucha atención, donde te enseñan a seguir a los rabinos cabalistas, porque también eso hay. Hay mucha gente que por envidia, por llevar la contraria, están ministrando y dicen, no, es que esto, es que el otro, es que la casa de Judá tiene la verdad. Bueno, si tú crees que un cabalista que no cree en Yahshua, que lo niega y que dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, si tú crees que alguien así te puede guiar en este mundo de tinieblas, estás en un error. Abre los ojos. Sin Yahshua no se puede nada y no se puede mezclar a nuestro precioso Elohim Yahshua con la cábala y los mandamientos rabínicos. No se puede. Dense cuenta antes de que los engañen, preciosos amados Ejim y preciosas Ajayot, con mucho respeto lo digo, preciosos porque son comprados por la sangre de Yahshua. No puedes, no podemos, yo no, el Eterno me libre. No debemos ser malagradecidos y decirle a Yahshua, bueno, tomo tu sangre preciosa, pero la mezclo con cábala, la mezclo con takanot. No, amados Ajim, mucho cuidado. Muy bien, vamos a ver en Génesis 18, y esto lo hemos platicado en muchas parashot, pero vale la pena repasarlo. Muchos creyentes, muchos ajim, vienen, entran al pacto,
guardan Torá, guardan la santidad y van muy bien, y yo los bendigo y les mando un gran saludo a todos y a todas con mucho respeto. Pero hay ciertas características que todos los creyentes debemos de buscar tener. Ciertas características que todos los creyentes debemos de buscar tener. Vamos a verlo, Génesis 18. Y vamos a leer varios versos, no lo vamos a leer de corrido. Dice, Génesis 18, verso 1 y 2, dice, después le apareció Yahweh a Abraham en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Ahí él se estaba recuperando de la circuncisión, que pues no se hacía como hoy, ¿verdad? Eran otros métodos. Y luego dice en el verso 2, y alzó sus ojos y miró, y he aquí que 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Muchos ajim que me tocó ver, y no es una crítica de burla o una crítica, sino una forma constructiva de que ustedes y todos lo aprendamos. Muchos ajim que me tocó ver que entraban al pacto caminaban despacito y hasta abrían las piernas y con cara así como de dolor. No, aquí Abraham estaba recién circuncidado y vio a un varón, en este caso era nuestro precioso Elohim Yahshua y 2 malajim, y salió corriendo rápido a atenderlos. Nada de que, ay, es que me duele, pasen por favor. No, rápido salió corriendo, pero no nada más eso. Vamos a ver el verso 6. Dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto, rápido, Sara, apúrate, 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió, verso 7, Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Entonces, ¿cómo debemos ser los mesiánicos? Rápidos en todo, rápidos en todo, rápidos en todo. Tú mismo, esfuérzate. Si eres más rápido en hacer las cosas, más te va a rendir el día. Si te apuras a trabajar, más tiempo para estudiar Torah vas a tener. Y además hay algo muy interesante que enseguida vamos a ver. Abraham no puso primero su dolor o su comodidad antes que atender a Yahshua y a los malajim. Él, si hubiera sido como muchos mesiánicos, se hubiera quedado ahí, no, rápido se levantó y dijo, no, rápido, atender a Yahshua, atender a mi Elohim, y aunque de primera mano no hubiera sabido quiénes eran, él rápido se levantó porque él era un varón abnegado. ¿Qué quiere decir abnegado o abnegación? Ser abnegado es hacer sacrificios, desprenderse, renunciar a lo que uno quiere, ser generoso, hacer altruismo y hacer cosas por desinterés, o sea, sin interés. Es poner primero las necesidades de otros antes que las mías. Abraham, eso fue lo que hizo. Primero puso el atender a sus invitados, recibirlos como ellos se merecen, antes que su propia comodidad. Y eso debemos de hacerlo todos los mesiánicos, Porque yo he visto algunos que ya están en el pacto, ya están creciditos en la Torah, ya tienen tiempo estudiando, pero esto se les está olvidando y prefieren estar cómodos en su casa antes que hacer algo por alguien más. Tengamos mucho cuidado, vamos a corregirlo, seamos como nuestro padre Abraham, tengamos abnegación. Si tú estás cómodo en tu casa y ves que va pasando un hermano y está lloviendo y tienes un paraguas, sal y ofréceselo. Hermano, no te mojes, ten. ¿Para qué te quedas sentado en tu casa viendo cómo se mojan los demás? Eso y ejemplos hay muchísimos. A veces hay formas en las que tú, amado amada Jod, has podido ayudar y no lo has hecho. Te has quedado inmóvil, quieto. No, nada de eso. Ahora ayudarnos más, a servirnos mejor. Amén. Si tú a lo mejor tienes una limitación física que no te permite hacer esto como Abraham, correr, porque a lo mejor ya los años han pasado y las rodillas, ¿verdad? Entonces, si tú tienes una limitación, hazlo conforme a tus posibilidades y hazlo sobre todo en oración. Hay hermanos que ya no pueden correr, que ya no pueden cargar, pero sí pueden orar. Ora, intercede. Si ya pediste por tu familia, ya pediste por ti, ya pediste por esto, dedica un buen tiempo a orar por los demás. Créeme que todos lo necesitan. ¿Por qué? Porque el que hace la obra es Yahshua, pero dice nuestro Adón en su palabra que él buscó un intercesor y no lo hallé. Únete a ese equipo de intercesores, amado amada Jod.
Bueno, vamos al siguiente punto. Verso 8. Y aquí vamos a aclarar bien un takanot, lo que acabo de decir, un mandamiento rabínico. La casa de Judá, a la cual nosotros la bendecimos y le amamos, pero no vamos a estar de acuerdo en las malas interpretaciones que a veces han hecho de la Torá. La casa de Judá dice que no se puede mezclar la carne y la leche, que si comes carne no puedes comer leche. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Inclusive hasta a veces tienen 2 refrigeradores en casa, 2 vajillas, etcétera, etcétera. Pero eso lamentablemente es una enseñanza incorrecta. ¿Dónde lo vemos? Aquí. Verso 8. Tomó también la mantequilla y leche y el becerro que había preparado. Es decir, les llevó todo junto y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Ahí está. Se puede comer carne y leche. Cuando en la Torá más adelante, lo vamos a ver después, dice que no se mezcle o que no se cocine el cabrito en la leche de su madre, es porque era así. En algunas culturas paganas y demoníacas tomaban a un cabrito y ordeñaban a su madre y en esa misma leche lo cocinaban. Eso está mal porque es un rito pagano, pero sí se puede comer carne y leche. Carne y leche, porque aquí Abraham, vamos a volverlo a leer, tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado. Amén. Y lo puso delante de ellos y comieron. Si esto hubiera estado mal, nuestro Adón Yahshua y los Malajim le hubieran dicho no a Abraham, pero no fue así. Ellos comieron. Sí se puede comer carne y leche. Aleluya. Vamos a seguir, amados Ajim. Vamos a Génesis 18 en el verso 13. Vamos a leer esto que es tan hermoso. Hoy vamos a aprender ciertamente de nuestro padre Abraham, pero también de las mujercitas. Las mujeres, a veces hay mujeres que están en una mala percepción y dicen, ¿por qué nos dicen mujercitas? Porque es una forma de respeto, es una forma de hacer un trato con cierta delicadeza y el respeto que ustedes se merecen, hermanas. No es ninguna falta de respeto, pero hay mujeres que ni eso les parece. Bueno, ya eso es cosa de cada quien. Entonces hoy vamos a aprender de 3 mujeres, de 3 mujercitas valientes, temerosas de Yahweh y que nos van a dar un testimonio muy hermoso. Vamos a verlo, vamos a verlo. Génesis 18, verso 13 dice, entonces Yahweh dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Esto es porque en esa visita Yahweh le dijo a Abraham que les iba a dar un hijo. No un hijo como Ismael a través de otra mujer, no, un hijo de Sara. ¡Qué regalo, qué bendición! Un hijo que no solamente sería de su sangre, un hijo que sería de su amor, de alegría. Por eso se llamó Isaac. Entonces aquí Sara, cuando escucha esas palabras de nuestro Adón Yahshua, dice, ¿pero cómo? ¿Cómo yo voy a embarazarme si ya soy grande? Verso 11 dice, Abraham y Sara eran viejos, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Entonces, ya no menstruaba. El hecho de que Sara se riera, como dice en el verso 12, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Esta risa no fue de incredulidad, no fue una falta de respeto, sino fue que era como un gozo más allá de lo imaginable. O sea, como decir, pero ¿cómo será esto posible? Pero con alegría, no porque dudara. Y entonces dice en el verso 13, entonces Yahweh dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Elohim alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. ¿Por qué digo que no fue de incredulidad? Porque dice en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, que los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, esto fue como una reacción de Sara de no poder dimensionar lo que estaba escuchando. Y al final, pues sí, se sintió ella avergonzada porque nuestro Adón Yahshua le llamó la atención porque no imaginaba algo posible. Y entonces, esto posible. Y entonces le recuerda, ¿hay acaso algo imposible para Elohim? Sí me doy a entender, aleluya. Entonces, esto es bien importante porque todos los sueños que son en la
en el plan de Elohim, en la voluntad de Yahweh, son alcanzables. Son alcanzables. Sara veía el tener un hijo ya como algo inalcanzable, como un anhelo que había quedado atrás, algo que era imposible en su humanidad, en su humano ser, porque su cuerpo, inclusive su propia naturaleza, ya a su edad, le decían que era imposible. Pero la respuesta de Yahshua fue muy contundente. ¿Hay para Elohim alguna cosa difícil? ¿Hay para Elohim alguna cosa difícil? ¿Cuántas cosas, amado hermano, amada hermana, tú has pensado que ya son imposibles? ¿Cuántas cosas yo he pensado que son imposibles? Muchas. Materiales, físicas, espirituales, de todo tipo. No vamos a hablar solamente del dinero, pero inclusive hasta en eso. A veces tú te has puesto a pensar y te has dicho, Padre, a mí me gustaría tener esta situación, obtener esta herramienta, del tipo que sea, para poder servirte mejor, para poder hacer las cosas bien, pero no tengo la forma de conseguirla. Y el Eterno te lo ha dado. Yo lo he visto con mis propios ojos. Hermanos y hermanas que necesitaban un transporte para poder suplir sus necesidades y servir, para poder suplir esa necesidad para su familia, el Eterno se los ha concedido. O sea, en lo material hay bendición. Ahora, en lo físico, en lo espiritual, sanidades de enfermedades graves, de enfermedades ya terminales, inclusive hemos visto sanidades de espirituales. Tú a lo mejor sentías que nunca ibas a conocer a Dios, que a lo mejor por tus pecados, yo por mis pecados, Dios, Yahweh, Yahshua HaMashiach, nunca nos iban a tomar para ellos, porque pues nos habíamos portado muy mal y hoy estamos aquí. Entonces démonos cuenta que para Yahweh no hay nada difícil. Para Elohim, Yahshua, no hay ninguna cosa difícil. Les decía yo que hoy vamos a estudiar y vamos a aprender de 3 de nuestras hermanas, de 3 Ahayot. Sara, una de las matriarcas, ¿sí? Sara. Vamos a aprender también de la viuda del aceite y de la mujer sunamita. La primera enseñanza, o lo primero que vamos a aprender de ellas es esto. Yo lo anoté como forma de pregunta y es el primer punto. ¿Quién quieres que resuelva las cosas? ¿Yahshua o tú? ¿Quién quieres que resuelva las cosas? ¿Yahshua o tú? No, pues todos diríamos, no, pues Yahshua. Entonces, ¿por qué haces lo contrario, amado hermano, amada hermana, con mucho respeto? ¿Por qué? Voy a volver a preguntar. Yo esta pregunta me la hice. Si tengo un problema, si tengo una crisis, si tengo algo que no puedo alcanzar, ¿quién quiero que le resuelva? ¿Yahshua o yo? No, pues todos diríamos que Yahshua, pero lamentablemente hacemos lo contrario. Vamos a repasar lo que acabamos de leer. Vamos a leer desde el Génesis 18, versos del 11 al 15. Y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada, y a Sara le había cesado la menstruación, la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Yahweh dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Elohim alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo, y él dijo, no es así, sino que te has reído. Abraham quería un hijo. Abraham anhelaba un hijo. No solamente en el hecho de tenerlo físicamente, sino en el hecho de poder dar ese amor de padre, porque Abraham fue el padre de muchedumbre de naciones, y para ser padre hay que tener amor. No cualquiera tiene el amor de padre que todos los padres debemos tener. A lo mejor tú y yo pasamos una infancia de una manera, otros de otra manera, pero todos tenemos que aprender a ser papás, los que somos papás, y tú que estás pensando en casarte y eres varón, tienes que empezar a pedirle al Eterno que te dé ese amor de padre. Entonces Abraham tenía eso.
Abraham tenía ese amor de padre, ese amor de querer dar, de querer cuidar, de querer bendecir, y en este caso, pues a un hijo. Cuando Abraham tenía esa necesidad, eso en su corazón, él no buscó directamente una forma de obtener un hijo, ¿verdad? No lo buscó. Sin embargo, Sara, pues en su anhelo de que su esposo cumpliera ese deseo, ella sí tomó el asunto en sus manos. Vamos a verlo, vamos a Génesis 16. Vamos a Génesis 16 y vamos a leer en el verso 1 al 5. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Yahweh me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Luego empezaron los problemas. Si nosotros sabemos que lo que nosotros podemos hacer para resolver una situación X o Z no es suficiente, no hay por qué insistir en ello. Si tú ya consultaste al Eterno, amado Aj, amada Jod, y le pediste algo: Padre, ayúdame con esta necesidad, con esta petición, no tienes por qué buscar, después de haber orado, resolverlo tú, porque eso es un error. Aquí Sara después tomó el asunto en sus manos. Dijo: bueno, pues como Yahweh no me da hijos, entonces yo le doy a mi sierva para que entonces ella dé a luz sobre mis rodillas y entonces yo tenga hijos por medio de ella. ¿Pero qué pasó? De inmediato problemas, porque eso no era en el plan del Eterno. Verso 5. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, porque yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Yahweh entre tú y yo. Y Yahweh respondió Abraham a Sarai: he aquí que tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Qué tremendo. Y bueno, todos sabemos que de allí nació Ismael. Y Ismael es enemigo de Israel. Vamos a ver otro ejemplo aquí mismo en la parashá de cómo cuando se toman las cosas en las manos propias sin consultar al Eterno, todo sale mal y todo inclusive se puede voltear, se puede volver en contra de nosotros. Vamos aquí adelantito a Génesis 19 y vamos a leer del capítulo, permítanme un momento, del capítulo 30 al 38. Las hijas de Lot, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, salieron con él y se fueron a un refugio. Y ellas también querían ser madres. Sin embargo, en lugar de aprender de Lot y aprender de Abraham, de consultar a Yahweh y de pedir al Eterno que les diera un esposo, ellas tomaron el asunto en sus manos. ¿Y qué hicieron? No solamente lo que hicieron fue pecado y fue perversión. De ahí salieron más enemigos de Israel. Vamos a verlo. Génesis 19, verso 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Pedir al Eterno, pedir al Eterno. Ven, dice en el verso 32, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. O sea, el anhelo de estas mujeres era ser madres, sin embargo, lo hicieron mal. Lo hicieron de una manera perversa porque sabían que Lot no lo iba a aceptar de una manera consciente. Entonces lo embriagaron, tuvieron relaciones ilícitas con él. Y entonces dice en el verso 33, y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ni cuando se levantó. Y al día siguiente la menor hizo lo mismo, y entonces dice aquí en el verso 37. Desde el 36 dice: y de las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy, que son enemigos de Israel. Y 38, la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy, que también son enemigos de Israel. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta hace un momento: ¿quién quieres que resuelva
la situación por la que estás pasando. ¿Quieres resolverla tú? Ya viste las consecuencias. ¿Quieres que Yahweh la resuelva? ¿Qué hay que hacer? Vamos a verlo. Vamos a Segunda de Reyes y con eso vamos a entrar en la Haftará. Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos para allá y con gozo y con ánimo. Esta para allá en particular, la Haftará me gustó mucho porque al estudiarla el Eterno me fue guiando en esto que les quiero compartir y es algo muy hermoso. Muchos mesiánicos, y no lo digo en son de crítica ni de hacer sentir mal a nadie, no, muchos cometen este error. Van con nuestro amado Roe, piden un consejo y como ya el Eterno les habla a través de ese consejo, dicen, no, mejor lo hago yo a mi manera. Y después tienen muchísimos problemas graves. Entonces, mejor si tú quieres que Yahweh resuelva las cosas, vamos a aprender cómo Él quiere que hagamos, qué quiere Él que hagamos. Vamos a Segunda de Reyes 4, 1 y 2. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Yahweh, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. De estos 2 versos podemos sacar cantidad de enseñanzas. Esta mujer era esposa de un profeta. Era esposa de un profeta. ¿Quieren saber cómo se llamaba ese profeta? Sí, aleluya. Repasen la Haftará que nos dio nuestro amado Roy. Ahí está explicado. Pero aquí, bueno, podemos sacar muchas enseñanzas. Algunas ya las hemos platicado. Si tú estás pasando por una situación, amado Aj, y hay quienes, como los amigos de Job, van y te dicen, no, es por tu pecado, es porque estás bien mal, pero tú te guardas en santidad, amas y temes al Eterno, no te preocupes, el Eterno a veces permite que pasen los santos ciertas cosas para mostrar su gloria. Pero también los santos tenemos que aprender cómo obedecer a Yahweh. Entonces, vuelvo a repetir, si a ti, o más bien vamos a hacerlo de esta forma, si tú has señalado que lo que le pasa a alguien es por pecado, mejor cállate, mejor tápate la boca, porque aquí la mujer de un profeta estaba en una necesidad, y no en cualquier necesidad, en una necesidad grande. Se habían quedado sin nada. Pero aquí Eliseo no le dice, pero fue por tu pecado, es que tu esposo era un pecador. No, era un profeta. Era un profeta. Entonces, antes de hablar, antes de abrir la boca y señalar a alguien que es por su pecado, que es por lo otro, mejor, como el rey Ashir, nos mordemos la mano y no decimos nada. Y si a ti te lo han dicho, y tú eres un santo, pero de veras un santo, una santa Jod, no te preocupes, el Eterno a veces permite que pasemos pruebas, tribulaciones y a veces aflicciones para probar nuestra fe y Él resolverá todo. Pero vamos a aprender cómo. Muy bien. Entonces, aquí esta mujer, que es una esposa de un profeta, va con Eliseo y le dice, verso 2, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Esta mujer, ante una crisis, ante una situación crítica, no se quedó quieta. Pongan mucha atención. Voy a volver a leer el verso 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo y diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Yahweh, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Entonces, muchas veces hombres y mujeres cuando tienen una situación lo primero que hacen es quedarse quietos, llevarse las manos a la cabeza, no digo morderse las uñas, pero algunos sí, y eso está mal porque las uñas no son kosher, y no es crítica, lo insisto y lo insisto, es que tenemos que aprender. Cuando viene una situación, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Orar. Inmediatamente, cuando ves que las cosas como que se están saliendo del orden o del control que tú pensabas que tenías, lo primero que hay que hacer es orar. En ese instante, en ese preciso momento, cuando está sucediendo el problema o cuando te está llegando a ti la noticia, empezar a orar. Padre eterno, en tu nombre bendito Yahshua HaMashiach, ayúdame a resolver esta situación. Ponlo todo en las manos del Eterno. No intentes resolverlo tú. Ya lo vimos que cuando se intenta resolver las cosas por uno mismo, muchas veces, si no es que siempre, salen mal. Entonces, esta mujer es muy seguro, pues siendo la esposa de un profeta que oró y de inmediato buscó la intercesión de un siervo de Yahweh. ¿Por qué buscó la intercesión de un siervo de Yahweh? Porque estaba en santidad. Con eso lo podemos aclarar. Muchas almas dicen,
Es que yo no hablo porque sé que están muy ocupados. Es que yo no hablo porque tienen mucho trabajo. Pues sí, pero ya lo dijo nuestro amado Roe. Nuestro trabajo es atenderlos a ustedes. Les voy a decir por qué muchos no hablan. Porque no quieren que sea descubierto su pecado. Porque si dicen, saben que si dicen, oiga, Roe, es que no tengo para comer, es que no tengo para esto, es que me está pasando lo otro, el Eterno va a destapar ahí su pecado. Por eso no hablan. Pero si tú eres santo y estás pasando una situación, no tienes por qué temer en hablar. No tienes por qué temer en buscar un siervo de Yahweh. Esta mujer fue corriendo a Eliseo y le dijo, Eliseo, ayúdame por favor. Y como era una santa, rápido Eliseo dijo, ¿qué te haré yo? Un milagro. Rápido el Eterno le dijo a Eliseo, atiéndela, porque los profetas no pueden hacer nada sin que Yahweh los respalde. Entonces, amados, si tú estás en santidad, de veras, habla y todo va a estar bien. Y si tú estás en pecado y no hablas para que no se descubra tu pecado, tienes dos opciones: seguir en tu pecado y maldecirte cada día más, como dice en Deuteronomio 28, verso 15 en adelante, que la maldición te alcanzará, o arrepentirte y hablar, y aunque se descubra tu pecado, que te podamos ayudar a resolverlo. Esas dos opciones tienes. Tú escoge. Pero bueno, vamos a los Kadoshim. Ya no vale ese pretexto de que es que no hablo porque tienen mucho trabajo, ya se acabó. Si no hablas y tienes necesidad y eres santo, es porque no quieres. Y si no hablas porque estás en pecado y quieres seguir así, bueno, ya es cosa de cada quien. Esta mujercita no solamente no se quedó quieta, no solamente no se llevó las manos a la cabeza, sino que rápidamente oró y acudió a un siervo de Yahweh para que él le diera las instrucciones de cómo Yahweh iba a resolver el problema. Lo voy a repetir. La mujer, la viuda del profeta, acudió a un siervo de Yahweh para que Yahweh le dijera a ella cómo Yahweh iba a resolver el problema, ¿sí? Porque él lo iba a resolver, él lo resolvió. Entonces, es muy común que entre los mesiánicos quieran ver, y eso es algo que vamos a aclarar, que el Eterno aparezca las cosas. Dicen, bueno, es que yo quiero ver un milagro, entonces de la nada tiene que aquí aparecer una hoja de papel. No. Yahweh quiere, y lo podemos ver en cantidad de milagros en la bendita Torah, que nosotros tengamos algo, que nosotros estemos dispuestos. ¿Cómo es esto? Sí, es que Yahweh quiere que participemos del milagro. Si Yahweh apareciera una botella de agua, o en este caso una hoja de papel, estaría muy bien, sería algo glorioso, muy precioso, pero nosotros no participaríamos allí. Entonces, por eso, aquí vamos a verlo, vamos a ver en Primera de Reyes, vamos acá atrás para que quede más claro. Primera de Reyes, capítulo 17, en el verso 8. Vamos aquí atrásito al libro de anterior. Primera de Reyes, capítulo 17, en el verso 8. Y ustedes lo pueden leer con calma. Es en el caso de Elías y la viuda de Sarepta. Y entonces dice, vino a él palabra de Yahweh diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, aquí que yo te he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le dijo, vive Yahweh tu Elohim, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Ahí está la clave, lo pueden subrayar. Un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Yahweh Elohim de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Yahweh haga llover sobre la faz de la tierra. Otro ejemplo, aquí en el aceite de la viuda, vamos a verlo. Dice, y Eliseo le dijo, en 2 de Reyes 4, verso 2, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide vasijas prestadas de
de todos tus vecinos, ven vasijas vacías y no pocas. Y luego entra tú y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él le dijo, no hay más vasijas, y entonces cesó el aceite. Otro ejemplo, cuando pusieron al niño sobre la cama que hicieron para el siervo de Yahweh. Otro ejemplo, cuando Eliseo hizo flotar el hacha lanzando el mango, por así decirlo, la parte de la madera. Siempre el Eterno, la mayoría de las veces, porque Él lo puede hacer de la forma que quiere, pero en muchas veces el Eterno quiere que nosotros de lo que tengamos veamos ahí el milagro, que participemos del milagro. Entonces tú procuras siempre, amado Aj, amada Jod, quedarte con algo en casa. Nunca permitas que se te acabe todo. Que no se te acabe el agua, que no se te acabe el aceite, que no se te acabe el vino, eso ya lo ministró nuestro amado Roe. Que no falte el vino y el aceite en tu casa. Que no te falte nada. Si ya ves que el cereal, la granola, o los frijoles, o el trigo, o la harina, ya va como a la mitad o ya está en un cuartito, ve a comprar más, no, que no se te acabe. Porque el hecho de que alguien se quede sin nada en la casa es porque su casa está bajo maldición, porque no hay para comprar. Entonces, si tú tienes una necesidad, amado hermano, amada hermana, acércate a Yahweh y no quieras resolverlo tú. Acércate a Yahweh y a sus siervos. No creas que nosotros, los siervos del Eterno, estamos para juzgar, para palear. No, al contrario, si te acercas a un siervo de Yahweh y sale que lo que te está pasando es por causa del pecado, es porque el Eterno mismo es quien nos lo está mostrando y te lo está mostrando a ti para que te arrepientas, para que lo corrijas. Por eso muchas almas no hablan y eso es lamentable porque el diablo gana ventaja y la maldición los alcanza. Entonces tengan mucho cuidado. Si tú estás pasando una necesidad, tienes un problema, mejor abre la boca. Si estás en pecado, el Eterno lo va a destapar para que te arrepientas, para que lo corrijas. Pero ya si tú no quieres corregirlo, entonces el Eterno te hará a un lado, te apartará por causa de tu propio pecado. Mejor entonces abrir la boca, hablar, decir, preguntar. Voy a hacerles una pregunta, regresando aquí a Segunda de Reyes 4, del verso 3 al 6. Y esto parece locura, pero créanme que no es. Si ustedes, amados Ajim, hubieran estado en la situación de la viuda, ¿cuántas vasijas habrías conseguido? No, pues al tratarse de dinero, algunos hubieran corrido hasta conseguir un camión cisterna, ¿verdad? Unos hubieran buscado una alberca o una piscina, no sé cómo se conozca en tu país, y así. Muchos hubieran tratado de conseguir lo más grande para tener más dinero. Pero ¿y si te dijera, amado Aj, amada Jod, que las vasijas no representan la bendición en cantidad, sino lo que tú viertes en la vasija es lo que te bendice? ¿Cómo, Roy? Sí, Yahshua nos ha dado su Torah. Y nuestro amado Roe nos ha enseñado que cuando uno tiene la Torah de Yahweh es bendecido. Entonces, si uno tiene una jarra, uno reparte de esa jarra y el Eterno la vuelve a llenar. Aquí en el caso de la viuda ella llenó de aceite hasta que no hubo vasijas. Pero a ti, amado Aj, amada Jod, nos ha dado un aceite especial. El aceite, vamos a decirlo así, que representa la oración, que representa la Torah, el aceite que representa la comunión con Yahshua HaMashiach. Si yo tengo ese aceite, vamos a decir, si tuviera poquito, porque como dice nuestro don Yahshua, que nuestra fe sea como un grano de mostaza, pero si yo de ese poquito o de ese aceite, porque debemos tener mucho, pero bueno, vamos a decirlo así, si yo de ese aceite yo lleno a otra persona, le comparto de la palabra, y lleno a otra persona y le comparto de la palabra, y a otra persona le ayudo porque tiene necesidad de una despensa y le ayudamos, otro tiene necesidad de un consejo y lo apoyamos, otro tiene necesidad de esto y lo ayudamos. Si tú ya das de ese aceite, entonces a ti no se te va a terminar el aceite que tienes en las vasijas, sino que al contrario, el Eterno siempre las va a llenar, siempre las va a llenar. Esa es la clave. Yo lo anoté aquí.
Si uno comparte de lo que tiene, si uno da del aceite que tiene a los demás, eso abre las ventanas del cielo. Eso abre las ventanas del cielo. Porque si el Eterno nos diera, por ejemplo, aquí en este caso del milagro de la viuda del profeta, era un milagro específicamente para ello, ¿no? Para que ella pudiera pagar y pudiera tener una buena vida como viuda que era, ¿verdad? Que no se quedara desamparada. Pero si el Eterno nos diera a nosotros bendición, si les diera a ustedes, si me diera a mí, y bendición, y más bendición, y más bendición, pero yo fuera egoísta y no la compartiera con nadie, con ustedes, por ejemplo, si yo hubiera sabido todo esto y dijera, qué bueno, ¿no? Está increíble, amén, y me fuera a dormir a mi casa, ¿ustedes creen que el Eterno me seguiría dando más? No. No, porque lo que Él quiere es que lo que a mí me da, que esto que a mí me enseñó el Eterno a través de nuestro ROE, a través de estudio, a través de oración, yo se los comparta y entonces el Eterno me va a dar más. Si tú estás pasando, amado Aj, amada Jot, por una situación, pregúntate si antes de esa situación te diste el tiempo de compartir lo que tenías con los demás. Si enseñaste Torah, si ministraste, etcétera, etcétera. Si no lo hiciste, hazlo pronto. Es decir, oiga, Roy, pero estoy en un problema, ¿cómo me voy a poner a ministrar? Ve y háblale a las almas. Haz lo que puedas por quien puedas y entonces así vas a ser grandemente bendecido. Vamos a verlo aquí. Vamos al Salmo 41. Vamos al Salmo 41. Es que esto es más profundo de lo que a veces nos imaginamos, amados Ajim. Salmo 41. Versos del 1 al 3. Si tú estás pasando una tribulación, no digo que sea por causa del pecado, ya lo dijimos, a lo mejor el Eterno está probando contigo, a lo mejor sí es por causa de tu pecado, eso solamente lo sabe cada quien. Pero supongamos que es por una prueba, bueno, no te centres en el problema. La viuda acudió a Yahweh y Yahweh nos dice que si nosotros nos mantenemos atendiendo a los demás, sirviendo a los demás, Él no se olvidará de nosotros. Vamos a verlo. Salmo 41. Muy dichoso el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Yahweh. Yahweh lo guardará y le dará vida y será muy dichoso en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Yahweh lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Entonces, ahí está la respuesta. Si tú estás bien, empieza a preocuparte, a ocuparte más bien por los demás. Empieza a servir a los demás, empieza a ser útil, a hacer algo por los demás, por tu prójimo, por tus hermanos. ¿Quiénes son tus hermanos? Los que hacen la voluntad de Yahweh. Y si puedes hacer un bien a una persona en la calle, también hazlo. Hazlo. Ahora, muchos, amados Ajim, creen que solamente sirviendo a un profeta es como se tiene bendición, pero ahorita lo vamos a ver. No, tenemos que servirnos a todos. Entonces vamos a concluir con este punto. Si tú tienes aceite, compártelo. Y si no tienes aceite, asegúrate que tengas aceite físico y espiritual. Porque Yahweh puede usar eso que tú tienes en casa para multiplicarlo y que puedas dar, que puedas sustentarte a ti y que puedas ayudar a los demás. Eso es muy importante. Ahora vamos a ver el siguiente punto. Abandonémonos en Yahweh. Que Yahweh sea quien resuelva todas las necesidades que tenemos. Vamos a ver Segunda de Reyes y vamos a leer del 8 al 11. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había una mujer muy importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Elohim, varón Kadosh de Elohim. Y yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, una luminaria, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí, se quedó en aquel aposento y allí durmió. Y entonces dijo a Giesi su criado, llama a esta sunamita, y cuando él llamó, vino de ella delante de él. Entonces dijo a Giesi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros, con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey, al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Entonces llámala, y él la llamó, y ella se paró a la puerta y le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Elohim, no hagas burla de tu sierva.
Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente al tiempo que Eliseo le había dicho. La mujer sunamita se ocupó de servir a un siervo de Yahweh. Y quien sirve a un siervo de Yahweh es grandemente bendecido. Vamos a verlo en Mateo 10, vamos para allá. Pero hay algo más todavía, amados Sahim. Yahshua se agrada si sirve uno a sus siervos, si uno atiende a sus siervos, si bendice uno a sus siervos, si uno ama a sus siervos, porque si los sirves y no los amas, eso se nota y al final no lo va a tomar el Eterno en cuenta. Mateo 10, 40 dice, y el que a vosotros me recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y entonces pasa que cuando va un siervo de Yahweh, un profeta, todo el mundo se desvive por atenderlo. Y no digo que esté mal, pero algunos lo hacen por la recompensa. ¿Qué dice Yahshua? Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es bueno que sirvas a los siervos de Yahweh, es bueno que te ocupes de los siervos de Yahweh, pero ocúpate de los pobres, ocúpate de tu hermano que tiene necesidad también. Porque si al siervo del Eterno llegas, lo abrazas y lo besas, pero a tu hermano lo apaleas, el Eterno toma en cuenta eso. Toma en cuenta eso. Aquí la mujer sunamita se ocupó de servir al siervo de Yahweh de una manera en la que el siervo de Yahweh, Eliseo, lo necesitaba. Le era de bendición. No lo llenó de regalos, no le llenó de halagos, no le llenó de joyas, no. Se ocupó de su bienestar. Y eso es lo que más vale. Cuando alguien se dedica o se ocupa de ver las necesidades de un hijo del Eterno, nada más de un siervo, de un profeta, que está muy bien, pero sino que si ve a un hermano que tiene una necesidad, va y lo ayuda, va y se pone a su disposición, porque eso es lo que hace un profeta. Un profeta no busca servir a otro profeta para tener recompensa de profeta. Fíjense cómo todo va hilado. El que sirve de agua a un profeta recibirá recompensa de profeta. Entonces, ¿qué hace un profeta? Servir a los demás. ¡Qué tremendo! Volvemos a lo del aceite. Es que no podemos recibir milagros si somos egoístas. Si tú te mantienes aislado y no te ocupas y no buscas ser de bendición a los demás, no va a pasar. Yo lo he visto en estos días, muchísimo. Ajim que han sido dispuestos, que están siempre para servir y que de pronto tienen una necesidad, ni siquiera se preocupan, porque en cuanto empiezan a querer decir, me está pasando esto, ya llegó la solución. Ya lo he visto y muchas veces. Preguntémonos si alguien está pasando en una necesidad, si es que a lo mejor faltó y no te ocupaste de otros hermanos y entonces por eso la bendición no llegó como debía haber llegado. Tú mismo te robaste bendición. Vamos a regresar a Segunda de Reyes 4. Es que de veras de estas mujeres podemos aprender, verdaderas siervas de Yahweh. Segunda de Reyes 4, verso 13. Entonces dijo Jesse, para abreviar por el tiempo porque se está yendo volando, vamos a Segunda de Reyes 4, 27. Voy a hacerles un resumen. La mujer sunamita se ocupa de bendecir al siervo del Eterno, pero como el siervo lo necesitaba, de alimentarlo, de darle algo que le fuera de bendición, de darle un lugar donde él pudiera renovar sus fuerzas, que tuviera privacidad, o sea, de bendecir al siervo, de cuidarlo, de procurarlo. Y entonces el Eterno le da a través de Eliseo el milagro de poder tener un hijo, concebir, igual que a Sara. Y lamentablemente vamos a ver qué es lo que pasó. Segunda de Reyes 4:27 dice, luego llegó, vamos a ver, permítanme un momento. Aquí está, Segunda de Reyes
4, verso 17. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo lo había dicho, y el niño creció, pero aconteció que un día vino a su padre que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. El niño murió, no durmió, murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Elohim. Fíjense cómo su mismo deseo de bendecer al siervo de Yahweh le fue de bendición a ella. Y lo puso sobre la cama del varón de Elohim y cerrando la puerta, se salió. ¿A dónde salió? Llamando luego a su marido le dijo: te ruego que envíes conmigo a uno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Elohim y regrese. Algunos hermanos, cuando pasan una necesidad, lo primero que hacen es decir: ¡no! Y eso está mal. Esta mujer sunamita nos da un ejemplo tremendo. ¿Qué hizo? Rápido, a orar. Cuando tenía al niño entre sus rodillas, estar orando, pidiendo la sanidad. Y si el Eterno dispuso otra cosa, rápido a buscar un siervo de Yahweh. Rápido a buscar. No se puso a desesperada, a tirar de patadas, a tirarse en el piso, como lamentablemente lo he visto en algunos. Y lo digo con mucho respeto, pero es la verdad. Tienen un problema y me dicen: es que estoy muy triste, no quiero salir de mi casa, no sé qué hacer. No, rápido a orar, rápido a buscar la ayuda y la intercesión de un siervo de Yahweh, no a debilitarse. Y fíjense cómo esta mujer estaba bien convencida en quién creía. Sabía que al llegar con el siervo de Yahweh, Yahweh iba a hacer la obra. ¡Qué tremendo! Ya tenía esa fe. Por eso se mantuvo tan serena, ¿cómo lo puedo decir? O sea, tan firme en ese momento donde muchas otras personas se hubieran puesto a llorar y a tirarse en el piso y hasta hubieran puesto tierra sobre su cabeza. No, esta mujer se mantuvo íntegra, con fe. Aleluya, vamos a verlo. Y entonces dice: y él le dijo, le responde el esposo de la sunamita: ¿para qué vas a verle hoy? No es Rosh Hodesh ni Shabbat. Y ella respondió: Shalom, adiós, me voy porque yo sé qué tengo que hacer. Después hizo enarbalar la asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Elohim al monte Carmelo, y cuando el varón de Elohim la vio de lejos, dijo a su criado: Giezi, he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella le dijo: bien. Fíjense, o sea, se mantuvo. Ella sabía que aunque Giezi estaba buscando atenderla, no, la cosa era directamente con el siervo del Eterno, y entonces tenía que acudir con él. Y luego llegó a donde estaba el varón de Elohim en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Elohim, es decir, Eliseo, le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Yahweh me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella le dijo: pedí yo a mi señor, no dije que no, pedí yo hijo a mi señor, no dije que no te burlases de mí. Entonces él dijo a Giezi: ciñe tus lomos, toma mi bastón en tu mano y ve, y si alguno te encontrare no lo saludes, y si te saludare no respondas. La mujer se mantuvo íntegra, con fe, con fuerza, hasta llegar a donde sabía que estaba la respuesta, en el siervo de Yahweh, porque Yahweh iba a hacer la obra. Se abandonó. No buscó un doctor, no buscó un curandero, no buscó a sus vecinos, no buscó a su familia, ni siquiera a su esposo. ¡Qué tremendo! Ella sabía: tengo que llegar allá. Así, recto, rápido. Y por eso le dice al siervo, al criado: no me hagas detener a nada, hasta donde yo te diga. ¡Qué tremenda mujer! ¡Qué tremenda mujer! ¿Cómo hemos reaccionado nosotros ante nuestros problemas, ante nuestras dificultades? ¿Hemos reaccionado igual? ¿O hemos sido de los que nos tiramos al piso y damos de pataletas y hacemos berrinche, cuando realmente sabemos lo que tenemos que hacer? Orar, clamar al Eterno, gemir, buscar su intercesión y acudir a donde está un siervo de Yahweh. Hoy por teléfono es ya más complicado, a veces es mejor por audio. Si a veces el siervo está ocupado, créeme que Yahweh está tomando nota, es un decir, porque Él es quien escucha todo, conoce todos los pensamientos de lo que uno necesita. Y por el hecho de buscar acudir al siervo de Yahweh, Él ya está haciendo su obra, porque los siervos de Yahweh son limitados. Eliseo era un hombre,
no podía atender a 500,000 personas, pero esas 500,000 personas, por el hecho de buscar su intercesión, de buscar acudir a Yahweh, Yahweh empieza a obrar en su vida. ¿Tú has hecho lo mismo? ¿Yo he hecho lo mismo? Les puedo platicar que yo sí, porque cuando he tenido alguna necesidad, le pido, aún así sea una cosa muy sencilla, hago oración, se los voy a platicar para que te sirva de bendición, porque yo lo aprendí así, de nuestro amado Roe. Se descompone el coche o hay que hacerle alguna reparación de esas que son medias raras, fuera de Shabbat desde luego. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero, orar, Padre, por favor, que esta situación salga bien, que el vehículo pues es para mi familia, es para podernos desplazar, que quede bien, Padre, por favor. Y entonces yo acudo al siervo de Yahweh, le pido a nuestro amado Roe, oiga, por favor, ¿puede orar para que el mecánico encuentre la falla en mi coche? Sí, con mucho gusto. Y entonces ora por mí, y ora por esa situación y todo se resuelve. Así, en algo tan sencillo. Ahora, tú has tenido problemas, yo he tenido problemas, pues ¿cuánto más? Pero no darle tiempo al miedo, al dolor, al sufrimiento. Esta mujer, de veras que a mí me sorprende porque qué fortaleza, qué templanza, pero sobre todo qué fe. Ella sabía que llegando con Eliseo algo iba a ocurrir. ¿Hemos tenido la misma fe, la misma convicción? ¡Qué tremendo! Bueno, como conclusión, para que Isaac naciera, vamos a verlo permítanme un momento, vamos a regresar a Génesis. Vamos a Génesis. Ustedes pueden terminar con calma, yo les voy a... Bueno, vamos a terminarlo para que quede bien cerrada toda la conclusión. Dice, y venido Eliseo, segunda de Reyes, capítulo 4, verso 32, y así terminamos la Haftará. Dice, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. No la cama del niño, la cama de Eliseo. ¿Se acuerdan? Porque lo puso allí la mujer. Eso está en el verso, permítanme un momento, en el verso 21. Aquí está. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Elohim. Entonces, ¿dónde lo encontró Eliseo? En su cama ¿de quién? De Eliseo. Bien, verso 32. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre la cama de Eliseo. Entrando entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Yahweh. Ahí está el mismo profeta, hace lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Oró a Yahweh. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y los ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se tendió nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Y entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita, y la llamó, y entrando ella le dijo, toma a tu hijo. ¿Por qué dije al inicio de este punto de estudio, abandónate en Yahweh? ¿Por qué? Porque la mujer tsunamita no buscó solucionar ella sus problemas. Ella se abandonó, dijo, yo solamente quiero que Yahweh me ayude. No me interesa que me ayude Giezi, no me interesa más que me ayude, en este caso, Yahweh a través de Eliseo. Ella lo sabía, ella lo entendía, ¿lo entendemos nosotros? Y ahora sí, vamos a regresar, ya con esto terminamos la parashá, con el verso 37, dice, así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. ¡Qué precioso! ¡Qué momento tan glorioso de amor, aleluya! Se estremece mi corazón de pensarlo, imaginarme ese momento. ¿Cómo habrá salido esa mujer? Su fe no solamente fue premiada, porque el Eterno es bueno, sino salió dichosa. Así vas a salir tú, amado amada Jot, si cumples la Torah con celo, si te mantienes en santidad y si cumples con esto, que es lo que Yahweh quiere, que nosotros busquemos hacer su voluntad, que nos abandonemos en Él, que lo busquemos a Él antes que todas las cosas. Y vamos entonces aquí a la parashá, Génesis 21. Nada más vamos a leer verso 1 y 2. Visitó Yahweh a Sara como había dicho, y hizo Yahweh con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Elohim le había dicho. Entonces, si obedecemos a Yahweh, si hacemos las cosas como Yahweh quiere, todo sale bien.
Para que Isaac naciera, se reunieron condiciones que Yahweh demanda a todos los creyentes: tener fe, creer, confiar y obedecer. No fue hasta después del pacto de la Brit Milá que Yahweh visitó a Abraham y le concedió su petición. Si tú dices que tienes fe, pero no confías o no obedeces, o de plano no tienes fe y no crees, entonces eso puede estar obstaculizando un milagro. Punto número 2. No pensar que Yahweh hace milagros conforme a nuestro entendimiento. Por eso Sara se rió. Si tú pides un milagro, deja que el Eterno lo haga como, cuándo y de la forma que Él quiera. No nos toca a nosotros evaluar cómo lo va a hacer. Si pedimos un milagro, hay que esperarlo, con fe y obediencia. Verso número 3. Hacer compasión. Después de esta visita, Abraham intercedió, después de la visita de Yahweh y sus malajim, intercedió a Abraham por quien no estaba bien, por los pecadores, porque Abraham pudo haber dicho bien y claro: Padre, Yahweh, tú que eres mi Elohim, salva a Lot y a su familia. Pero no solamente se contentó con eso, sino que fue intercediendo por todos los pecadores y pidiendo: Padre, si hubiera 10 justos en Sodoma, no destruirías la ciudad. ¿Y qué le dijo Yahweh? Si hubiera 10 justos, no la destruiría. Y eso lo pueden ver ustedes en Mateo 5:44. Mateo 5:44, cuando dice nuestro don Yahshua: orad por vuestros enemigos, orar por vuestros enemigos. Eso se refiere no a que ores por el que te ha pegado y te ha maltratado. Hay que orar para que el Eterno lo aleje y que se arrepienta. Hay que orar por la humanidad en general. No nos sintamos más justos. Yo he escuchado a mesiánicos que dicen: no, es que ya en las congregaciones no debería entrar esa persona porque está bien perdida. No, momento. Yahweh ha tenido compasión de todos, inclusive de nosotros. Antes estábamos igual, o algunos peor. Lo digo no haciendo sentir mal a nadie. El Eterno es bueno. Hay que orar para que los perdidos sean rescatados. Y finalmente, la cuarta condición para que naciera Isaac fue esperar y mantener la esperanza y la obediencia a Yahweh. Si Abraham y Sara se hubieran desesperado, hubiera vuelto a pasar lo que pasó con Isaac y no hubiera habido bendición. Hagamos una oración. Aleluya, amados Sahim. Padre eterno Yahweh, te damos gracias por la vida que nos das y por habernos concedido estudiar esta preciosa parashá. Abba Kadosh, por favor, todo lo que oiremos lo llevaremos por obra. Ayúdanos, aumentanos la fe, a mantenernos, Padre eterno, por tu inmensa compasión, siempre creyendo y acudiendo a ti, porque tú eres lo primero, lo postrero, y fuera de ti no hay salvación ni hay bendición. Padre, por favor, ayúdanos a todos, ayuda a mis hermanos, dales más fe, dales más confianza en ti, así como a la tsunamita que no se detuvo, ni buscó a nadie, sino hasta llegar a con tu siervo Eliseo, porque sabía que tú estabas con él. Padre amado, toda Gabá por esta palabra la llevaremos por obra. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Omen, ve omen, aleluya. Y ahora exaltemos al